Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre abdomen agudo. El grupo está conformado por Giovanna Jiménez, Lina Rodríguez, Tomás Daza, Daisy López y mi persona Laura Lisa. El dolor del abdomen agudo se define como aquella situación crítica que cursa con síntomas abdominales graves y que requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Las causas más comunes en servicio de urgencia son de manejo médico el 66% y manejo quirúrgico el 33%. El abdomen agudo ocasiona alteraciones locales y sistémicas que dependen de la etiología y su etapa evolutiva. Esta va a tener una clasificación según su conducta que nos permite saber su manejo quirúrgico o no quirúrgico, según su origen, que esto nos permite saber su etiología, ya sea infeccioso, inflamatorio, obstructivo, vascular o hemorrágico, y según su causa, que este puede ser traumático o no traumático. El abdomen agudo se compone de tres tipos de dolores. Encontramos el dolor parietal, que este tipo de dolor es más agudo y se localiza exactamente en la zona estimulada debido a la distribución unilateral de las intervenciones somáticas. Este sigue el trayecto de las fibras cerebroespinales entre la T6 y L1 y se extiende por el peritoneo parietal y la raíz del mesenterio. Este es un dolor secundario que se origina en estímulos de la musculatura, ligamentos, huesos, nervios y vasos sanguíneos por el proceso patológico. Encontramos el dolor referido, que este está relacionado con el sitio del proceso original y se percibe en una localización distante al estímulo máximo. Esto es producido porque la zona de estimulación comparte el segmento neuronal sensorial con la zona dolorosa. Se encuentra el compromiso de las ramas nerviosas descendentes de C3 y C4, estimulando la superficie peritoneal del diafragma. Un ejemplo de un dolor periférico puede ser el dolor del ángulo superior de la escápula derecha en un cuadro de colecistitis aguda. Por último, en sus dolores encontramos el visceral, que este es transmitido principalmente por fibras ubicadas en las paredes de los órganos huecos y en la cápsula de los órganos sólidos. Esta va a tener características poco definidas y va a estar mal localizado. Encontramos que un carácter medial comprende las vísceras peritoneales y uno lateral que comprende las vísceras retroperitoneales. El dolor visceral se produce por distensión, espasmo, isquemia e irritación química y es un dolor profundo, difuso y mal localizado. Se asocia frecuentemente a síntomas vegetativos como la inquietud, sudoración, palidez, náuseas y vómitos. Encontramos que el dolor visceral tiene unas características que no todas las vísceras son sensibles al dolor. Pueden aparecer sin relaciones directas con lesiones o algunas lesiones viscerales pueden no causar dolor, con reacciones reflejas motoras o vegetativas. El dolor visceral involucra nociceptores del músculo liso y órganos huecos que son sensibles a estímulos, a estiramiento, hipoxia e inflamación. El dolor es usualmente referido, pobremente localizado, vago y difuso. Puede estar asociado con síntomas autónomos como pueden ser la palidez, sudoración, náuseas, cambio en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. La fisiología del dolor visceral son lesiones o disfunciones de los órganos internos, aunque hay vísceras que no duelen como lo es el hígado o el pulmón. Este dolor es profundo, continuo y mal localizado, suele irradiarse incluso a zonas más alejadas del origen del dolor. Suele acompañarse de síntomas vegetativos como lo es la náusea, vómitos y sudoración. Por su parte, el dolor neuropático se divide en central periférico, según en la parte del sistema nervioso lo localice la lesión o la enfermedad que lo causa. La fisiología del dolor la podemos dividir en dos. Existen dos tipos de receptores del dolor o nociceptores, lo que responde a estímulos térmicos y mecánicos y se transmiten con rapidez la señal a través de fibras mielinizadas.
Y los otros tipos son los tipos de fibra amielínica, donde la conducción es más lenta y responde a la presión, temperatura o a otro tipo de estímulos. Tenemos que ver que en los tejidos lesionados o inflamados, la presencia de sustancias como la bradicinina, histamina, prostaglandinas, leucotrienos o serotonina provocan que los nociceptores aumenten su sensibilidad, de manera que los estímulos de muy poca intensidad, como por ejemplo el leve roce, sean suficientes para generar una señal dolorosa. A este fenómeno se le conoce como sensibilización y se produce tanto en el nivel somático como a nivel visceral. De hecho, en las vísceras existe un gran número de neuronas aferentes. En la ausencia de la lesión o inflamación, no responden a estímulos mecánicos o térmicos, por lo que se denominan nociceptores silenciosos y se vuelven sensibles a estímulos en presencia de los mediadores químicos antes citados. Esto explica el fenómeno de las estructuras profundas sean relativamente insensibles en condiciones normales y se conviertan en una fuente de intenso dolor cuando se encuentran inflamadas. Encontramos que los nociceptores liberan mediadores, como lo es la sustancia P, que esta lo que va a hacer es que va a dar o a generar una vasodilatación de granulación de los mastocitos e induce la producción y liberación de mediadores inflamatorios. Las fibras aferentes, estas fibras son las que van a penetrar, la médula espinal a través de las raíces dorsales que terminan en las astas anteriores de la sustancia gris. Allí contactan neuronas medulares que llevan las señales a las regiones cerebrales encargadas de la percepción del dolor. El hecho de la percepción del dolor, el hecho de que con una neurona medular contacten numerosas neuronas aferentes provoca que el cerebro pueda localizar erróneamente la fuente del dolor, dando lugar a un fenómeno denominado referido, el dolor referido. Las neuronas medulares transportan la señal al tálamo contralateral, desde donde es conducida a la corteza frontal y a la somatosensitiva. Además de esto, existen otros circuitos neuronales que intervienen en la modulación del dolor y que están implicados en sus factores afectivos y emocionales. Las estructuras de estos circuitos moduladores poseen receptores sensibles a opioides endógenos, como lo pueden ser encefalinas, endorfinas y otros exógenos. Tipos de dolor abdominal. El dolor abdominal es un síntoma muy inespecífico en sí mismo y puede deberse a muchos procesos del aparato digestivo, pero en ocasiones es un síntoma referido de problemas que se producen en otros lugares del cuerpo humano manifestados en él, y el diagnóstico puede ser complicado. Por eso hablaremos de 4 tipos de dolor para ubicarnos. Encontramos en primera instancia el dolor generalizado. Esto significa cuando nuestro paciente manifiesta que le duele más de la mitad del abdomen. Este tipo de dolor es más típico de un virus estomacal, indigestión o gases. Si el dolor se vuelve más intenso, puede ser causado por un bloqueo de los intestinos. El dolor localizado se presenta solo en una zona específica del abdomen. Es probable que este tipo de dolor sea un signo de un problema de un órgano, como el apéndice, la vesícula biliar o el estómago. El dolor tipo calambre, la mayoría de veces este dolor no es grave y es más probable que se deba a gases y distensión. Con frecuencia va seguido de diarrea. Los signos más preocupantes abarcan dolor que se presenta con más frecuencia, dura más de 24 horas y está acompañado de fiebre. En cuanto al dolor tipo cólico, este tipo de dolor viene en oleadas y por lo regular empieza y acaba repentinamente y con frecuencia es intenso. Los cálculos renales y biliares son más comunes de este tipo de dolor.
Ahora hablaremos específicamente de las imágenes diagnósticas, comenzando por el RX simple de abdomen. Hoy en día se desaconseja la realización de RX simple de abdomen de forma indiscriminada, dado que su rendimiento diagnóstico es bajo. Su mayor utilidad sigue siendo la detección de signos de perforación y obstrucción intestinal, aunque la ausencia de estos signos no excluye de modo alguno este diagnóstico. La demostración de aire libre intraperitoneal, el neumoperitoneo, es diagnóstico de perforación de la víscera hueca, salvo que el enfermo haya sido sometido recientemente a una laparoscopia. La sensibilidad de este signo radiológico depende de la localización de la perforación, hallándose presente en 2/3 de los casos de perforación gastroduodenal y en 1/3 de los casos de la perforación del intestino delgado o colon. La sensibilidad del procedimiento es menor cuando el paciente ha sufrido una intervención quirúrgica previa y aumenta cuando la RX se obtiene en decúbito lateral. Esta proyección es aconsejada, por otra parte, cuando la condición clínica del paciente no lo permite estar en bipedestación. Esta proyección permite detectar hasta 1 o 2 centímetros de aire libre. Otro recurso para incrementar la sensibilidad de la técnica es la inyección de aire de 50 mililitros o de contraste hidrosoluble a través de una sonda nasogástrica. Globalmente, la sensibilidad y especificidad de la RX simple de abdomen para el diagnóstico de obstrucción intestinal es del 69 y 57% respectivamente. Los signos característicos de oclusión son la distensión de las asas más de 2.5 centímetros, la presencia de niveles hidroaéreos y el signo de la cuenta de Rosarios. Resultan del atrapamiento de burbujas de gas que flotan en el líquido retenido sobre las válvulas convenientes. Este es el único signo patognomónico de la obstrucción. La presencia del híleo, impresiones dactilares o gas intramural, neumatosis. En el territorio venoso portal constituyen un hallazgo inequívoco de gangrena. Un estudio demostró que la presencia de estos hallazgos radiológicos en un paciente con isquemia mesentérica aguda comporta hasta una tasa de mortalidad superior al 75% frente a un 29% cuando la RX simple de abdomen es normal. Otro estudio radiológico y no menos importante es la ecografía abdominal. El examen con ultrasonido puede ser llevado a cabo a la cabecera del paciente, lo que constituye un valor añadido en el enfermo en estado crítico y constituye la técnica de elección en 3 situaciones importantes. En primera instancia encontramos ante la sospecha de un aneurisma de la aorta abdominal, también cuando la clínica orienta a una enfermedad de la vesícula biliar y en el embarazo. También proporciona información de utilidad en el cólico renal, permite evaluar la hidronefrosis, también la pancreatitis, informa sobre la presencia de cálculos biliares y el hemoperitoneo. El registro con Doppler puede aportar a su vez datos a favor de una trombosis venosa en el territorio mesentérico portal o suprahepático. Un estudio efectuado sobre una larga serie de pacientes en el que se utilizó como estrategia una realización de ecografía abdominal y posteriormente una tomografía computarizada de abdomen, cuando el examen con ultrasonido fue negativo o concluyente, permitió reducir la exposición de la radiación a una elevada proporción en este tipo de pacientes. Uno de los estudios más importantes es la tomografía computarizada del abdomen. La tomografía del abdomen proporciona información de gran valor y a menudo definitiva en el diagnóstico. De especial utilidad es en el anciano, donde la tomografía computarizada abdominal es capaz de establecer el diagnóstico de la causa en el 75% de los casos totales y en el 85% de aquellos que precisan una resolución quirúrgica. Aunque la ultrasonido es de elección para pacientes
inestable con sospecha de rotura de la aorta abdominal en pacientes que permanecen estables, la tomografía computarizada es excelente para delimitar el diámetro de la aorta y la extensión del aneurisma, así como para evidenciar los signos de hemorragia retroperitoneal sin necesidad de administrar un contraste intravenoso. Bueno, siguiendo con la exposición, les hablaremos acerca ahora de las causas de abdomen agudo, ginecológicas y traumáticas. Primeramente vamos a hablar de las causas de abdomen agudo ginecológicas. Bueno, las causas de abdomen agudo ginecológicas vamos a definirlas o estas se caracterizan por un dolor abdominal y un compromiso del estado general donde la patología asienta en los órganos genitales. Esta es más frecuente que todo en la edad reproductiva. Las causas como tal existen 6. Encontramos primeramente infección o enfermedad inflamatoria pelviana, necrobiosis de un mioma, segundo hemorrágicos, hemoperitoneo, embarazo ectópico, folículos sangrantes, tercero mecánico, torsión anexial, cuarto hormonal, hiperestimulación ovárica, enfermedad trofoblástica gestacional, quinto traumático, posaborto, evacuador o biópsico, hemorragia, perforación, infección y 6 endometriosis. Aquí pues como podemos observar en la diapositiva vamos a tener según las más frecuentes, primeramente en cabeza de lista el embarazo ectópico, seguida de enfermedad pelviana inflamatoria y por último torsión anexial. Vamos a mencionar también que en cuanto a su etiología no solo se encuentran pues las causas ginecológicas, también están las médicas o extraginecológicas. En las médicas podemos encontrar como son uremia, diabetes, neumonía e insuficiencia suprarrenal. Y en las causas extraginecológicas ya más que todo por cólicos renales, aneurismas de la arteria ilíaca y colecistitis. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son las más frecuentes como lo es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico lo podemos definir como la implantación del huevo fertilizado fuera del útero y es una de las causas más frecuentes de morbimortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. La triada típica de esta va a ser un dolor abdominopélvico unilateral de comienzo brusco y de gran intensidad, sangrado vaginal y amenorrea, que aparece únicamente en la mitad de los casos, incluso un 30% de los casos registrados, debido a que muchos pacientes en esta patología no presentan sangrado vaginal. En la torsión anexial, esta pues es una causa infrecuente pero seria del abdomen agudo y tiene alta pues morbilidad. Esta entidad consiste en la rotación total o parcial del anejo alrededor de su eje vascular que induce a un bloqueo venoso y linfático que conlleva a gangrena y necrosis hemorrágica. Los hallazgos de dolor abdominal agudo van a ser los siguientes: en el hemiabdomen inferior, que pueden irradiarse hacia la ingle o hacia la zona hepática. El dolor suele tener una evolución corta, desde 1 hora a menos de 2 días, y a menudo se acompaña de náuseas y vómitos. Sin embargo, los hallazgos clínicos de esta patología son inespecíficos, debido a que los signos y síntomas pueden ser similares a otras enfermedades. En las causas traumáticas, estamos frente a un trauma abdominal cuando este compartimiento orgánico sufre una acción violenta de agentes que producen lesiones de diferente magnitud y gravedad, sea esto en la pared o de contenido visceral. Estas se van a dividir entre abierto y cerrado. Bueno, el traumatismo abierto, que a su vez puede ser penetrante, va a causar una pérdida de la continuidad del peritoneo parietal y no penetrante si la herida no la atraviesa. Estas heridas van por lo general conllevan a penetración, perforación o ruptura visceral. Las más frecuentes van a ser causadas por heridas de arma blanca o de armas de fuego. Bueno, en el cerrado, estas se presentan heridas externas según la condición clínica del paciente, desde el punto de vista práctico y de acuerdo a las manifestaciones clínicas. Encontramos una clasificación de Farret que esta la clasifica en hemorrágicas con lesión de vísceras sólidas del mesenterio o lesión vascular,
peritonitis por perforación de vísceras huecas y lesiones sin hemorragia ni peritonitis de la pared abdominal del mesenterio o del diafragma. Bueno, es importante también aclarar que cualquier paciente que llegue con trauma, el primer indicio de este va a ser a que puede conllevar un shock hipovolémico y por ende hay que actuar y estar preparado para ello. Las causas determinantes de las lesiones intraabdominales vamos a encontrar las siguientes: la percusión, que es el choque directo mediante el cual el agente traumatizante alcanza el abdomen o cuando el cuerpo es proyectado sobre un eje romo. La presión, que produce fundamentalmente por comprensión de derrumbe o aplastamiento de cualquier etiología. El contragolpe, que es manifestándose porque al producirse la caída, la inercia hace que las vísceras sean proyectadas contra los relieves óseos y tiren de su pedículo, produciendo arrancamiento. La onda expansiva, producida por la explosión de bombas de gran potencia que dan lugar a estallidos o arrancamientos de vísceras huecas o macizas. Recordemos que este tipo de traumas cerrados pues los podemos encontrar con mayor frecuencia, que son originados por accidentes de tránsito, caídas de altura, derrumbe, accidentes de trabajo, golpes directos en el abdomen o por la acción de una onda expansiva que genera un proyectil de alta velocidad. Bueno, dolor abdominal en el embarazo. El dolor abdominal en el embarazo resulta de interés porque esto puede dar lugar a que se enmascaren las patologías del abdomen agudo, dando como resultado que se dé un retraso en el diagnóstico de estas patologías y además estimula lo que es un aumento de la morbimortalidad de las gestantes. Se dice que este es el motivo de consulta más frecuente en mujeres embarazadas y estadísticamente se conoce que 3 de cada 1000 gestantes que llegan a consulta por dolor abdominal presentan patologías de abdomen agudo y que 2 de ellas requieren tratamiento quirúrgico para resolver su problema. Se conocen varias causas ginecológicas y no ginecológicas de abdomen agudo, como ya anteriormente lo habíamos dicho, pero en las pacientes embarazadas se tienen en cuenta 2 muy importantes ginecológicas, como lo son el embarazo ectópico, que se evalúa y se tiene en cuenta más que todo en las gestantes que se encuentran en el primer trimestre del embarazo, y las infecciones urinarias que se pueden presentar en cualquier trimestre del embarazo. Bueno, en base a lo que son las inflamatorias, vamos a tener que las patologías de abdomen agudo inflamatorio, las más presentadas en mujeres embarazadas son lo que es la colecistitis y la apendicitis, siendo la apendicitis la más frecuente en estas pacientes. Si bien vamos a tener los síntomas como lo es el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, entre otros que también son presentadas en pacientes que no se encuentran embarazadas. Aquí vamos a tener algo muy en cuenta, que es la leucocitosis, que es un signo específico para el diagnóstico de estas patologías. Pero en las embarazadas vamos a tener que ellas van a tener una leucocitosis fisiológica por el embarazo. Y esto varía según el trimestre. En el primer trimestre vamos a encontrar que los leucocitos pueden estar entre 6.000 y 16.000. Y en el segundo trimestre pueden estar entre 6.000 y 16.000 también. Y en el tercer trimestre pueden llegar hasta 15.000 leucocitos. También se puede dar lo que es un retraso de los signos de irritación peritoneal, dado porque en estas pacientes se va a dar lo que es un crecimiento uterino, y este crecimiento uterino estimulará un desplazamiento de lo que es el epiplón, dando lugar
a que los órganos abdominales puedan variar en su ubicación anatómica. Bueno, en base al diagnóstico, para el diagnóstico de las patologías de abdomen agudo en embarazadas, tenemos que tener en cuenta lo que es el riesgo de las pruebas diagnósticas hacia la madre y el feto por la exposición a la radiación, porque se conoce que entre la segunda y la 20 semana de gestación, el feto es más susceptible a estas radiaciones, conllevando a efectos teratogénicos. Por esta razón, solo se recomienda utilizar lo que es la ecografía y la resonancia magnética. La más utilizada es la ecografía. Bueno, el tratamiento en estas pacientes, como bien ya sabíamos que la mayoría de veces se necesita tratamiento quirúrgico para poder solucionar su problema, vamos a tener dos técnicas, la técnica quirúrgica abierta y la laparoscopia, teniendo en cuenta que la que se utiliza no se utiliza más, pero es la más acertada para utilizar en estas pacientes, es la laparoscopia. ¿Por qué razón? Porque esta tiene menos riesgo de infecciones, es menos invasiva y disminuye la estancia hospitalaria de las pacientes. Muchas gracias.